Presentamos el orientalismo en el arte del siglo XIX. La pregunta que nosotros hemos formulado es ¿por qué los artistas del siglo XIX se interesaron en el orientalismo? El orientalismo fue un fenómeno que tuvo una gran influencia en la cultura y el arte del siglo XIX. Durante esta época, los artistas se sintieron atraídos por la cultura, la estética y la mística del mundo oriental, y comenzaron a incorporar elementos orientales en sus obras. Esta fascinación por el orientalismo se debió en parte a los contactos comerciales y culturales cada vez más estrechos entre el mundo occidental y el oriental, así como a la exploración y la colonización de los territorios orientales por parte de las potencias europeas. Además, la creciente riqueza y el desarrollo económico permitieron a los coleccionistas y a los artistas franceses viajar y explorar el mundo oriental, lo que les permitió conocer de primera mano las culturas, las costumbres y la estética de Oriente. En esta presentación se explorará las razones que motivaron a los artistas del siglo XIX a ser influenciados por el orientalismo y cómo esto se reflejó en su obra. Los galos tenían fácil acceso a Oriente y quedaron fascinados por estos lugares y gentes. Por un lado, hubo un nuevo impulso para el estudio científico de estas culturas, como el descubrimiento de la piedra Rosetta, una talla que prometió descifrar los jeroglíficos egipcios. Además, la oportunidad de viajar a estas regiones inspiró a otros artistas que a veces lo acompañaban en misiones diplomáticas y científicas para descubrir lo que vieron y fomentar más del pensamiento oriental. En 1893 se fundó el gremio de pintores orientales como Jean-Léon Gérôme como presidente honorario. El surgimiento de la pintura orientalista y del arte académico en general en el siglo XIX está asociado con el nacimiento de las masas. Durante estos años surgió un excelente ejemplo del atractivo público de los artes visuales. Con el establecimiento del salón anual, las pinturas y esculturas se crearon fuera del orden aristocrático y se vieron fuera de la corte imperial. Jim Harden argumenta que ninguna otra forma de arte ha sido más admirada y fascinada como la pintura académica del siglo XIX, con la posibilidad de extensión del cine moderno. Las multitudes que se dieron cita a las ceremonias de inauguración del Salón de París y de la Royal Academy de Londres, los acalarados debates en la prensa sobre determinadas obras, las caricaturas de los cuadros más controvertidos, la administración del público por el artista son pruebas de ello. Como se ve en los textos sobre el impresionismo, la pintura surgida en Francia a partir de los medios del siglo XIX rompió con las normas académicas en trama y estilo, pero la obra de Gustave Courbet o la de los pintores impresionistas, unos años más tarde fue apreciada por cierto público. La pintura académica, por el contrario, se asocia con el pensamiento más popular en este sentido. Los cuadros de temática oriental ofrecen una magnífica combinación de exotismo y sensualidad, tanto a través de los cuidados, tratamientos y superficiales como detalles etnográficos con líneas sutiles y texturas preciosas. En la interpretación de Harding, los vividos colores del paisaje, la radiante delicadeza de los personajes y los exquisitos interiores brindan un escape temporal de los paisajes grises y brumosos del norte de Europa frente al desarrollo industrial. Los artistas franceses del siglo XIX, influenciados por el romanticismo, se interesaron por la cultura y estética de la cultura oriental, lo que dio lugar al orientalismo en el arte. Este movimiento se caracterizó principalmente por la representación de escenas, personajes y paisajes en el mundo oriental, con una estética exótica y sensual. Siendo uno de los mayores aportes de inspiración fueron en la cultura estética de los países como Egipto, Marruecos, Turquía, Persia y la India. Esta gran fascinación por el Oriente se debe en una gran medida a la expresión colonial europea y a la búsqueda de nuevas formas de expresión artística. Los artistas orientalistas franceses del siglo XIX crearon obras que reflejaban a la vida cotidiana y los hábitos de las personas de Oriente, pero también se inspiraron en la mitología y en la literatura oriental creando escenas imaginarias y muy exóticas. Esto es compartido por algunos críticos que han señalado que el orientalismo también puede ser visto como una forma de exotismo y la misma representación estereotipada de las culturas orientales, lo cual ha generado controversia entre la crítica y la misma Academia de Artes.
La exposición de objetos y artefactos de Oriente en las Exposiciones Universales de París de 1851 y 1867 fue un momento importante en la creciente fascinación de los artistas franceses por el orientalismo. Estas exposiciones presentan una amplia variedad de arte y objetos de Oriente, lo que permitió a los artistas franceses tener una mayor comprensión y apreciación de la cultura y estética del mundo oriental. Por ejemplo, la influencia del orientalismo de la India en el arte francés se manifestó en la creatividad y la fascinación de muchos artistas franceses, como diseños de papel tapiz, pinturas y objetos decorativos, y esta influencia se extendió a través de varios movimientos artísticos en Francia. Por otro lado, los artistas franceses se sintieron atraídos por la estética y la filosofía japonesa, lo que se reflejó en la creación de obras como pinturas, grabados y diseños de objetos decorativos. El estilo japonés se caracterizó por la simplicidad, la elegancia y el uso de espacios negativos. En resumen, la exposición de objetos y artefactos de Oriente en las Exposiciones Universales de París de 1851 y 1867 fue un factor importante en la creciente fascinación de los artistas franceses por el orientalismo, ya que los objetos y artefactos exhibidos en las exposiciones eran muy valorados por los coleccionistas europeos, lo que estimuló la importación de objetos y artefactos de Oriente y contribuyó a la creciente fascinación por la cultura oriental. En ese contexto, y a manera de conclusión, la atracción del orientalismo en el arte francés del siglo XIX fue impulsada, en primer lugar, por la combinación de una expansión colonial en curso, luego por la influencia del movimiento romántico y también por la exposición a la cultura oriental a través de eventos como las Exposiciones Universales de París. De esta forma, el conocimiento de Oriente es desarrollado especialmente en Francia. Dicho dominio no solo se manifiesta en el arte, sino que trasciende a aspectos como el político, militar, social y cultural. Su origen simbólico data del año 1312, cuando el Concilio de Vienne, en Francia, estableció cátedras para el estudio del árabe, hebreo, griego y siríaco en las universidades de París, Oxford, Bolonia, Aviñón y Salamanca. Así, los artistas y académicos fueron descritos como orientalistas, especialmente en Francia, destacando la Sociedad Francesa de Pintores Orientalistas, fundada en 1893, como Jean Gérôme. Asimismo, otros imperios, como el de Gran Bretaña, no fue ajeno, pues el término orientalista identificaba un artista.